vectoriales, etcétera, nada, por si hubiera alguna duda. ¿Esto qué pasa? Nada que hacer. Y vamos a compartir esta ventana. Bien, ¿tenéis alguna duda sobre la diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales que vimos el otro día? Decíamos magnitudes escalares. Solo con dar un valor, un número, un dato, está perfectamente definida. Masa, tiempo, temperatura. 5 kilogramos, no hace falta más, es suficiente. 6 Kelvin, tampoco hace falta más. 2 horas. ¿Vale? Ahora, hay otras magnitudes, velocidad, fuerza, aceleración, que necesitan algo más de información. Estoy por la A42, ¿vale? Voy en la autovía A42 a 70 kilómetros por hora. ¿Cuánto voy a tardar en llegar a Madrid? Bueno, pues puede que tarde 1 hora si voy en sentido Madrid o puede que tarde mucho más si voy en sentido Toledo. Es decir, he dicho la dirección, la A42, la autovía, y me faltaba decir el sentido. O digo, a ver, si la distancia entre Toledo y Santander es de 500 kilómetros, si un coche viaja a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tarda en llegar a Santander? 5 horas, digo, no, porque va por la carretera de Extremadura. Es decir, me explico, es decir, con esa información, con la información estricta que yo he dado, no se puede saber, ¿no? Necesitas más información, necesitas conocer dirección y sentido. Dirección y sentido y módulo. Entonces, un vector viene definido por estos 3 elementos. Dirección, me indica la recta en la que se encuentra el vector. Una dirección, esto es una dirección, esto es otra dirección. ¿Vale? Pero dentro de esta dirección, yo puedo ir en este sentido o puedo ir en ese sentido. ¿Vale? ¿Veis la diferencia entre dirección y sentido? Y luego, módulo es la longitud, bueno, el valor de la magnitud. Lo que ocurre es que cuando yo utilizo vectores, esa magnitud la represento con una flecha. Esto representa, por ejemplo, una fuerza. Esto representa otra fuerza más pequeña. Por ejemplo, de arriba puede ser una fuerza de 6 newton, de abajo una fuerza de 4 newton o de 3 newton. ¿Vale? Entonces, la longitud del vector que estoy utilizando me representa el valor de la magnitud, si es mayor o menor. O módulo de la magnitud. Y para indicar el módulo, lo que hago es representar el símbolo de la magnitud entre barras verticales, como el valor absoluto. Esto representa el módulo de un vector. ¿Vale? Los vectores se suelen representar, o si se representan en el plano, se puede utilizar un sistema de ejes cartesianos para representarlos. Supongo que habéis manejado sistemas de ejes cartesianos, coordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para representar un vector, si yo represento, por ejemplo, este punto, las coordenadas de este punto, si nos centramos en este sistema de ejes, que como además está cuadriculado, se ve bastante bien, las coordenadas de este punto serían 3 y 4. Pero este punto, además de ser este punto, me sirve también para representar, voy a utilizar, ya que tengo las líneas rectas, este vector. Fijaos. Y ese vector es un vector que va desde el origen hasta ese punto. Bueno, pues para mí las coordenadas de este vector 3, 4. 3, 4. ¿Vale? Si yo lo quiero utilizar con coordenadas. No me voy a extender mucho más. Sí, os voy a explicaros cómo se hace para sumar vectores gráficamente y analíticamente. ¿Vale? Gráficamente, ¿cómo sumo dos vectores? Claro, si yo digo, ¿qué te voy a decir? Candela está haciendo una fuerza de 5 newton y Lorena está haciendo una fuerza de 7 newton. ¿Cuánta fuerza hacen entre las dos? Depende. Por ejemplo, si Candela está haciendo una fuerza de 5 newton hacia allá, esta es la fuerza que está ejerciendo Candela.
y Lorena está ejerciendo una fuerza de 5 newton hacia allá, bueno, pues entre las dos, efectivamente, están haciendo una fuerza de 12 newton. La fuerza que está ejerciendo Candela junto con Lorena, si esta era de 7 newton y esta era de 5 newton, esta fuerza es de 12 newton. Las dos van en la misma dirección y en el mismo sentido, se suman. Es bastante intuitivo, ¿verdad? Pero claro, ¿qué ocurre si las dos van en, por ejemplo, direcciones distintas? Aquí tengo una fuerza y aquí tengo otra. Entonces yo no las puedo sumar directamente, 5 más 7. Tengo que sumarlas vectorialmente. ¿Cómo se hace? Gráficamente hay dos maneras de hacerlo. La primera, dibujo los dos vectores. Fuerzas, velocidades, aceleraciones, sea la magnitud vectorial que sea, me da igual. Cojo desde, lo voy a intentar hacer medio bien, a ver qué tal me sale. Medio bien sobre todo por dibujar con la tableta, ¿sabes? Que es que esto todavía tengo yo que cogerle el truco y me costará. Desde el extremo de 1 dibujo una línea paralela al otro. Es decir, esta línea roja es paralela o pretende ser paralela al otro vector. Si vosotros hacéis con una regla os hará mucho mejor. ¿Vale? Y desde el extremo del otro hago una línea paralela al primero. Esta me ha salido mejor. ¿Vale? En el punto en el que se cruzan las dos líneas está el extremo del vector suma. Y el origen está en el punto donde empiezan los dos vectores. Es decir, la suma de estos dos vectores es este otro. ¿Vale? Si este es el vector U y este es el vector V, este vector de aquí es el vector W, que es la suma de U más V. ¿Vale? Esta es la forma, la regla del paralelogramo, porque yo realmente lo que estoy dibujando es un paralelogramo, para sumar esos dos vectores. ¿Vale? Perdón. Otra forma de hacerlo. Si yo tengo que sumar dos vectores cualesquiera, otra manera gráfica de hacerlo es dibujo el primero. Espera, lo voy a hacer en negro para que... Dibujo el primer vector. Este es un vector. Y a continuación del primero, es decir, partiendo desde el extremo del primero, dibujo el segundo. ¿Vale? En este caso, este sería el vector V o vector U otra vez, y este es el vector V ahora. ¿Vale? Y ahora, desde el origen del primero, desde aquí hasta el extremo del segundo, hasta aquí, es donde está el vector suma. Este vector de aquí a aquí sería el vector W, que es la suma de U más V. ¿Vale? Repito, regla del paralelogramo. Dibujo los dos vectores que quiero sumar con el mismo origen. Los dos. Desde el extremo del primero dibujo una paralela al segundo vector. Desde el extremo del segundo dibujo una paralela al primero. Y entonces, en el punto en el que se cruzan esas dos paralelas, tengo el extremo del vector suma. Y el origen está en el mismo punto que los dos. Esta sería la suma. Eso es una manera de hacerlo, dibujando un paralelogramo. La otra forma de hacerlo, dibujo el primer vector y a continuación dibujo el segundo. Entonces, desde el origen del primero hasta el extremo del segundo es donde está el vector suma. ¿Vale? Esta segunda tiene una ventaja y es que si tengo que sumar 2, 3, 4, 5, 6 vectores, voy poniendo uno a continuación del otro, uno a continuación del otro y al final, desde el origen del primero hasta el extremo del último es donde tengo la suma. Entonces, si voy a sumar más de dos vectores, resulta más cómodo hacerlo así. Si voy a sumar solo dos vectores, es bastante intuitivo hacerlo así. ¿Vale? Bien. ¿Cómo calculo el módulo de un vector?
Si yo tengo un vector y lo único que conozco es, bueno, tengo una flecha, tal, puedo conocer, por ejemplo, aquí, que me han dicho, una fuerza de 7 newtons. Bueno, ya conozco el módulo, no tengo ningún problema. Pero, ¿cómo calculo, por ejemplo, el módulo de este vector? ¿Cómo puedo calcular el módulo de este vector? Pues es muy sencillo, porque conocéis Pitágoras, ¿verdad? ¿Conocéis el teorema de Pitágoras? Pues fijaos, aquí tengo un triángulo rectángulo. Aquí tengo un triángulo rectángulo donde este cateto mide 3, es una de las coordenadas, y el otro cateto mide 4. Con lo cual, el módulo de este vector, el módulo del vector v, el módulo del vector v, módulo de v es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 9 y 16 son 25, el módulo de ese vector es 5. Si conozco las coordenadas de un vector, calcular su módulo es tan sencillo como hacer la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de las coordenadas. Es decir, si yo tengo un vector v cualquiera definido por sus coordenadas vx y vi, donde este es el eje x y este es el eje y, el módulo de ese vector, el módulo de este vector v, viene dado por la raíz cuadrada de vx al cuadrado más vi al cuadrado. ¿Vale? Muy sencillo, es Pitágoras, no tiene mayor misterio. Bien, ¿cómo calculo yo la suma de dos vectores? Dime. Ah, en la pizarra lo voy a pasar, pero bueno, copia, tranquilo. Ahí va, ¿qué he hecho? Si es que me he ido yo hasta más a tiempo, magnitudes escalares. No me quería ir tan arriba. Estoy aquí. Vale. ¿Cómo calculo yo la suma de dos vectores si conozco sus coordenadas? O sea, los vectores los puedo sumar gráficamente, pues muchas veces necesito sumarlos analíticamente, es decir, tener las coordenadas para luego poder calcular la resultante de esos dos vectores. Entonces, ¿cómo calculo yo la resultante, la suma de dos vectores, si lo que tengo son, si ya tengo sus coordenadas? ¿Vale? Copiar, si vas a copiar. ¿Lo tienes? No, tranquila. No te preocupes. ¿Ya? Vale. Me muevo para acá y de nuevo lo vamos a hacer con un ejemplo. Imaginaos que tengo yo el vector v, que es el vector el que hemos puesto antes, el 3, 4. Y el vector w, que es el vector 5, menos 7. ¿Cómo serían estos vectores? Mira, estos vectores los puedo dibujar. Aquí, algo así, vamos a poner aquí. Y voy a poner el otro eje aquí para que me quepan, si no, no me va a caber. Vale, el primero, hemos dicho que era el vector 3, 4. Es decir, 3, 4. Este es el extremo del vector. Aquí tengo el 3 y aquí 4. Bueno, pues ese primer vector es este. Tres, 4, este es el vector 3, 4. El vector 5 menos 7 sería 3, 4, 5. Ahí está, el 5. El 5 y el menos 7 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El menos 7 estaría aquí. Menos 7. Luego, ese vector tiene el extremo aquí. Si ahora lo dibujamos, este vector viene desde aquí hasta aquí. Vale.
Me he movido en el último momento. Venga, hacemos desde aquí hasta aquí, tampoco importa mucho. Vale. Este sería el vector 5 menos 7. ¿Cómo los sumaría gráficamente? Gráficamente, lo que tengo que hacer es hacer una línea desde aquí paralela, sería, paralela al de abajo. Más o menos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí, más o menos. Acá. Y ahora, desde el extremo de este, una paralela al otro. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Aquí. ¿Vale? En este punto, en el que se cruzan estas dos rectas, en este punto de ahí, es donde está el extremo del vector suma. Con lo cual, ese vector, que es la suma de los dos, va a ser este vector. Viene desde aquí hasta aquí. ¿Vale? Este es el vector suma. Ahí está. Vale, eso es gráficamente. Gráficamente, por la suma del vector 3, 4 y el vector 5, menos 7, fijaos el vector que me sale. ¿Cuáles son las coordenadas de este vector? Lo puedo ver en el papel, como lo tengo cuadriculado yo también en la pantalla, puedo ver que las coordenadas de este vector, fijaros que son 8, es aquí, 8, y aquí, menos 3. Y eso lo he hecho gráficamente. Ahora, ¿cómo lo haría esto analíticamente? Cojo este vector y la suma de los dos, el vector, por ejemplo, U, el vector U, que es la suma de V más W, es la suma de los vectores 3, 4, más el vector 5, menos 7. Y esto es el vector 3 más 5, 4, menos 7. Sumo las coordenadas. 3 más 5, 8, y 4 más menos 7, que sería 4 menos 7, menos 3, que es justo el vector que me ha salido cuando lo he hecho gráficamente. El 8 menos 3. ¿Vale? Entonces, para sumar analíticamente un vector es tan sencillo como sumar las coordenadas. Para restar, resto las coordenadas. Tan fácil como eso. ¿Vale? Ahora, ¿cómo calcularía yo el módulo de este vector? ¿Cuánto vale el módulo de V? 1 con coronavirus. El módulo de V, aquí, el módulo de V es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que ya hemos visto que esto sale 5. El módulo de W, del vector W, es este de aquí abajo, este es el W, y este es el vector V. Y este de aquí es el vector U, que es la suma. Este es el vector U, que es la suma de los dos. Vale, el módulo de W es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. Como es, sería más menos 7 al cuadrado, pero menos 7 al cuadrado es 7 al cuadrado, ¿no? Entonces eso sería, me saco aquí a Nuestra Señora de los Números y se lo pregunto. La raíz al cuadrado de 5 al cuadrado más 7 al cuadrado vale raíz cuadrada de 74, que es 8,6. Esto es la raíz cuadrada de 74, que es igual a 8,6, ¿vale? Bueno, pues la suma de estos dos vectores no va a salir 13,6. 5 más 8,6 son 13,6. Si yo ahora calculo el módulo del vector U, es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 3 al cuadrado. 8 por 8 es 64, 3 por 3, 9.
Esto es la raíz cuadrada de 73. ¿Qué se parece? Ah, no, se parece a W. Raíz cuadrada de 73. Y eso es, la raíz cuadrada de 73 es 8,54. Es 8,54. Fijaos, sumo un vector cuyo módulo era 5, otro vector cuyo módulo es 8,6. El resultado es 8,54, no 13,6, porque no los puedo sumar como números, los tengo que sumar como vectores. ¿Vale? ¿Dudas? Bien. Esto lo vamos a aplicar cuando lleguemos ya a la parte de física, donde hablemos de fuerzas, de cosas de estas, lo vamos a aplicar de forma práctica. Ahora, lo único que si os habéis fijado, lo que dicen los estándares, es que sabéis distinguir entre magnitudes escalares, magnitudes vectoriales y cuáles son los elementos que definen estas últimas. Pues ya está. Yo tampoco os voy a preguntar cosas de matemáticas, esto es casi más matemáticas que física, pero bueno, como lo utilizamos nosotros como herramienta, hasta donde lo tengamos que utilizar, lo utilizaremos. ¿Vale? Bien. Ya hemos visto la clasificación de magnitudes como magnitudes escalares, primero, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Vale? Esto lo teníamos en otra página, ¿no? Sí, aquí. Teníamos magnitudes fundamentales, aquellas que no dependen de ninguna otra. Magnitudes derivadas, magnitudes que no se pueden definir por sí mismas, necesitan de otras. Yo puedo definir lo que es un metro, la unidad. ¿Qué es un metro? Longitud recorrida por la luz en el vacío en una fracción de 1 partido por no sé cuántos de segundo. Mira, os lo voy a poner. Por curiosidad os lo voy a poner. Voy a ver un momento aquí. Bueno, esto es escritorio. Os lo voy a poner porque lo tengo aquí. Horario. Ah, mira, sí, lo tengo aquí en el escritorio. Fijaos, lo tengo aquí. BOE Sistema Internacional. ¿Queréis que os pase este documento para que lo tengáis? Pues si tenéis curiosidad, ¿eh? Espera, tranquila, no te preocupes. Ajustar H. ¿Vale? Voy a un segundo a compartir esta ventana con vuestros compañeros. Os voy a enseñar el BOE, donde está el Sistema Internacional, para que lo veáis. ¿Dónde tengo la ventana? Aquí. Vale. Esto es Boletín Oficial del Estado de febrero de 2010. En este boletín, advertidos errores, bueno, hubo unas erratas en lo primero que publicaron y entonces del decreto tal se vuelve a publicar el decreto completo y entonces lo que tengo es el establecimiento del Sistema Internacional de Unidades. Enumeración de las unidades básicas. Unidades básicas o fundamentales del Sistema Internacional. Longitud, metro, masa, kilogramo, tiempo, duración, segundo, corriente eléctrica, amperio, temperatura termodinámica, Kelvin, cantidad de sustancia, mol, intensidad luminosa, candela. Lo vimos el otro día. Pero fijaos, ¿qué es un metro? Y está perfectamente definido. Trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1 partido por 299.792.458 de segundo. De ahí se deduce que la velocidad de la luz en el vacío es igual a 299.792.458 metros por segundo. Normalmente se toma 300 millones de metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz en el vacío. Esa es la definición de metro. Esa es la definición de metro actualmente, en la actualidad. También tengo el kilogramo. Es igual a la masa prototipo internacional de kilogramo adoptada por la tercera Conferencia General de Pesas y Medidas en 1901. Todavía la definición de kilogramo se basa en un patrón que se guarda en París. Está el primer kilo, patrón está ahí, ¿vale? Tiempo, segundo. Duración de 9.192.631.770 periodos
de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio-133. Eso es un segundo. Por si alguien nos pregunta, ¿qué es un segundo? Pues eso, ¿verdad? Es evidente, está clarísimo. Esto no hay que sabérselo, evidentemente, por favor, por Dios. Vale, intensidad de corriente eléctrica, el amperio, es la intensidad de corriente constante que mantenía entre dos conductores paralelos rectilíneos de longitud infinita y sección circular despreciable, situados a una distancia de 1 metro, hace que se atraigan con una fuerza igual a 2 por 10 al menos 7 newton por cada metro de longitud. Eso es un amperio. La unidad de temperatura termodinámica, Kelvin, es la unidad de temperatura termodinámica, es la fracción de 1 partido por 273,16, la temperatura termodinámica del punto triple del agua. ¿Sabéis qué es eso del punto triple? Es un punto en el que coinciden agua en estado sólido, líquido y gaseoso. Punto triple. Y es 273,16, que son 0 grados centígrados, dicho sea de paso. Vale. Más, por ejemplo, cantidad de sustancia, el mol, es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 0,012 kilogramos de carbono 12, es decir, 12 gramos de carbono 12. ¿Vale? Eso es un mol. Eso es un mol. Intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540 por 10 elevado a 12 hercios, cuya intensidad energética en dicha dirección es 1,6 partido por 683 vatios por estéreo radial. Está clarísimo, vamos. Vale, bueno, pues esas son las definiciones. Y luego ya tienes unidades derivadas. Superficie, unidades derivadas, superficie, volumen, velocidad, aceleración. Se ha quedado pasmado, por lo que le he dicho ya se ha quedado pasmado totalmente. Y el símbolo de la magnitud, fijaos, para área superficie A mayúscula, para volumen V mayúscula, para velocidad V minúscula, para aceleración A minúscula, ¿vale? Metro cuadrado, metro cúbico, metro por segundo, metro partido por segundo al cuadrado, ¿vale? Y luego, reglas de escritura, viene. Estos son más unidades, etcétera, etcétera, etcétera. Unidades derivadas con nombres y símbolos especiales. El ángulo plano es el radián. El ángulo sólido, el estereoradián. Frecuencia, el hercio. Fuerza, el newton. La presión, el pascal. Trabajo, el julio. Potencia o flujo energético, el vatio. Carga eléctrica, el culombio. Diferencia potencial, el voltio. ¿Vale? Y luego vienen una serie de normas de escritura. ¿Dónde está? ¿Dónde estaban las normas de escritura? Aquí. Reglas de escritura. Se escriben en minúsculas, excepto si derivan de un nombre propio, en cuyo caso la primera letra es mayúscula. Como excepción, se permite para el litro, se permite poner letra mayúscula y letra minúscula. L mayúscula y L minúscula. Yo habitualmente utilizo la L minúscula, pero es costumbre mía. Pero se admiten las dos, en el caso del litro. Es una excepción, ¿vale? ¿Por qué? Porque al escribir la letra L minúscula se puede confundir con un 1. ¿Vale? Los símbolos de las unidades son entidades matemáticas y no abreviaturas. No van seguidos de punto, salvo al final de una frase, ya os lo dije. A no ser que gramaticalmente sea necesario, no se pone punto. ¿Vale? Para formar los productos se pone el punto, la barra, tal. Bueno, estas son reglas de escritura. Y os voy a enseñar ya, para que terminéis de ver esto, los prefijos del sistema internacional. ¿Los conocéis? Deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota, hacia arriba, y hacia abajo, deci, centi, mili, micro, nano, pico, cento, ato, cepto y yocto. Cepto y yocto. Esto sí tenéis que conocerlos, ¿eh? No, os los comentaré. Otras unidades que vienen aquí, bueno, pues otras unidades de volumen, el litro. De masa, la tonelada. De área, lo que es una hectárea. De tiempo, el minuto, la hora, el día, ¿vale? Vienen otras unidades y tal. Bueno, pues todo esto es un boletín oficial del Estado. Es decir, está publicado, tiene el rango de ley. Es el que nosotros vamos a utilizar. Siempre que vosotros expreséis un resultado en una unidad del sistema internacional, nadie os puede decir nada de ese resultado. ¿Vale?
Voy a cambiar de nuevo a la pizarra. Cambio de nuevo a la pizarra. Vale. Bien. Hemos visto magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas, magnitudes escalares, vectoriales. Vamos a ver ahora, vamos a hablar de lo que son las ecuaciones de dimensiones. Análisis dimensional y ecuaciones de dimensiones. Es de lo que vamos a hablar ahora. Ecuación de dimensiones y análisis dimensional. Ecuación de dimensiones y análisis dimensional. Vale. ¿Y esto qué es lo que es? Pues os lo voy a decir ahora mismo. Primero, una ecuación de dimensiones es una expresión en forma de ecuación, de igualdad, que vincula una magnitud derivada con las magnitudes fundamentales. ¿Vale? Es una expresión que vincula una magnitud derivada con las magnitudes fundamentales o básicas, o las magnitudes básicas. ¿Vale? Las magnitudes básicas dijimos que eran 7. Masa, longitud, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. De esas 7, para lo que es el análisis dimensional y las ecuaciones de dimensiones que vamos a hacer aquí en este curso, nos interesan fundamentalmente 3, que son masa, que vamos a representar con la letra mayúscula M, longitud, que vamos a representar con la letra mayúscula L, y tiempo, que vamos a representar con la letra mayúscula T. Entonces, una ecuación de dimensiones de una magnitud cualquiera es una ecuación en la que yo pongo la magnitud entre corchetes, pongo la magnitud y la relaciono con estas 3 magnitudes básicas. Masa, longitud, tiempo, elevadas a unos exponentes determinados. ¿Vale? Eso es una ecuación de dimensiones. Esa es la ecuación de dimensiones de la velocidad, por ejemplo. Vamos a ver primero con algo más sencillo, más intuitivo. ¿Cómo sería la ecuación de dimensiones de la magnitud área? Área. Se representa, ya hemos visto, por la letra A. Área o superficie. Masa, longitud, tiempo. ¿Cómo se calcula un área? El área de un rectángulo. Lado por lado. Es decir, estoy multiplicando 2 longitudes entre sí. Luego, por ejemplo, la masa no aparece para nada. M0. La longitud es longitud, lado por lado, 2 longitudes, luego longitud al cuadrado. Tiempo no aparece para nada, T0. Bueno, pues esta es la ecuación de dimensiones del área o superficie. También se puede poner directamente solo así, L cuadrado. ¿Vale? Me da igual que la pongáis de esta manera o de esta otra. Igual es más fácil o más... da más información, es decir, no depende de la masa, no depende de tiempo, solo depende de la longitud. ¿Cómo sería la ecuación de dimensiones del volumen?
pues de nuevo masa 0, longitud al cubo, lado por lado por lado, área de la base por altura, tiempo 0. ¿Vale? ¿Cómo sería la ecuación de dimensiones de la velocidad? Masa, longitud, tiempo. ¿Una velocidad depende de la masa? No, 0. ¿Cómo se calcula la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme? Espacio partido por tiempo, es decir, longitud dividido por tiempo. Luego sería mL1, aunque este L1 no es necesario ponerlo, sabéis que el 1 como exponente no se pone. Tiempo menos 1, porque es dividido por tiempo. ¿Vale? ¿Cuáles son las unidades de área? Metro cuadrado, longitud al cuadrado. ¿Cuál es la unidad de volumen? Metro al cubo, longitud al cubo. ¿Cuál es la unidad de velocidad? Metro dividido por segundo. ¿Cuál sería la ecuación de dimensiones de la aceleración? Masa 0. Longitud 1. Tiempo menos 2. ¿Vale? Aceleraciones, velocidad partido por tiempo. Aceleración media, velocidad media partido por tiempo. Y como la velocidad es espacio partido por tiempo, si vuelvo a dividir por tiempo, es una longitud dividido por un tiempo al cuadrado. Con lo cual, mLt menos 2. Metros partido por segundo al cuadrado. Bueno, pues esto lo puedo hacer con absolutamente todas y cada una de las magnitudes derivadas. Por ejemplo, ya veremos cómo sale, pero yo puedo hacer la magnitud trabajo, se representa por la letra mayúscula W y su ecuación de dimensiones es M1 L2 T menos 2. Esa es la ecuación de dimensiones del trabajo. Por ejemplo, puedo hacer ecuación de dimensiones de cualquier magnitud, ¿vale? Entonces, la ecuación de dimensiones de una magnitud cualquiera es la expresión matemática que me vincula esa magnitud derivada con las magnitudes fundamentales. ¿Cuál sería la ecuación de dimensiones de la longitud? L, porque es una magnitud básica. ¿Cuál sería la ecuación de dimensiones del tiempo? T, porque es una magnitud básica. Ahora, volumen, T al cubo, L al cubo. Superficie, L al cuadrado, ya es una magnitud derivada. ¿Vale? Bien, el próximo día hablamos del análisis dimensional, ya son las 12:25, por lo cual, ¿vale? Se nos ha pasado la clase rápido porque como es tan entretenida, ¿verdad? Se pasa volando. Bueno, lo dicho, hoy, recordatorio, hemos visto, rápido, recordatorio, hemos visto cómo se hacen... ¿Dónde está? ¿Verdad? Ya está. Vamos a moverla de sitio ahora. Vale. Magnitudes hemos repasado. Vimos magnitudes vectoriales escalares el otro día. Hemos repasado un poquito de magnitudes vectoriales. Hemos visto cómo se calcula el módulo de un vector y cómo se suman vectores gráfica y analíticamente. ¿Vale? Calculo los módulos y tal. Y luego hemos hablado de ecuación de dimensiones y análisis dimensional. Hemos visto que la ecuación de dimensiones es la expresión que vincula una magnitud derivada con las magnitudes básicas. Básicamente, o nos interesa a nosotros durante este curso, masa, longitud y tiempo. Podría poner las otras 4, temperatura, intensidad de corriente, etcétera, pero me saldría una expresión larguísima y van a ser 0, 0, 0, 0, 0, con las magnitudes que vamos a ver durante este curso, entonces no merece la pena. ¿Vale? Entonces, masa, longitud, tiempo. El próximo día hablaremos de análisis dimensional y veréis que es una herramienta muy sencilla, pero que me puede sacar en más de un caso de un apuro en un examen. Que no me acuerdo de una fórmula,
y la saco, ¿vale? Bueno, pues los que estáis en casa, acordaos de desconectaros, ¿vale? Venga, hasta luego entonces.